Bueno, vamos a hablar un poquito de los riesgos psicosociales. Como saben, este es un programa que se lleva a cabo todos los años y este año no es la excepción. Los riesgos psicosociales tenemos que saber que son todos los aspectos que puedan afectar a la seguridad y salud de nuestros trabajadores y en consecuencia también pueden afectar a su actividad y productividad. Son también situaciones laborales que pueden dañar la salud de los trabajadores, tanto física, social y mentalmente. Ahora, les voy a mencionar un poquito de ejemplos de cada riesgo, de varios riesgos psicosociales. Por ejemplo, si tenemos horarios no flexibles, horarios nocturnos y jornadas largas, el tiempo de trabajo, si es que tenemos un tiempo de trabajo con el cual no podemos conciliar el tiempo familiar con el laboral. Si tenemos, por ejemplo, malas condiciones de trabajo o equipos de trabajo inadecuados o sin mantenimiento. Si tenemos relaciones interpersonales, es decir, con nuestros compañeros que no son saludables. Si tenemos jefes que no son capaces de conocer al equipo de trabajadores y no llevan un mando que se adapta a las necesidades específicas de cada empleado. También es importante o es un riesgo psicosocial importante la comunicación, ya que es necesario que todos los integrantes de una empresa dispongan de herramientas de comunicación fluidas. La cultura organizacional, es decir, si existiera mala comunicación interna o si no existieran buenos niveles de apoyo. Y la seguridad contractual, este es un riesgo psicosocial bastante importante, ya que si no tenemos un trabajo, o si tenemos más bien dicho un trabajo precario o un trabajo temporal, es decir, que no tengamos una seguridad laboral, eh, tendremos la incertidumbre de un futuro laboral adecuado o si tenemos una insuficiente remuneración. Como les decía, los riesgos psicosociales, cuando se dan, pueden afectar de manera... Por favor, apaguemos los micrófonos. Pueden afectar de manera negativa a nuestros trabajadores, pero también afectan de manera negativa a la empresa. Que existen riesgos o consecuencias tanto para la víctima, ya que la víctima va a tener sufrimiento psicológico, va a cambiar su comportamiento, se va a sentir aislado, enfermedades físicas y mentales que van a estar producidas por el estrés y el aumento de la accidentabilidad. Bueno, como les mencionaba, para los empleadores también hay consecuencias negativas, ya que va a haber una disminución de la productividad de la empresa por desmotivación, porque los trabajadores van a empezar a faltar, porque va a haber alta rotación de personal, es decir, los trabajadores pueden empezar a renunciar y va a haber deterioro de relaciones laborales también. Ahora, hay una parte muy importante dentro de los riesgos psicosociales que es el mobbing o acoso laboral. Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado de esto y van a ser acciones de violencia psicológica que afectan al trabajador y van a alterar tanto la salud y el estado de ánimo. Y el mobbing o acoso laboral es toda conducta abusiva que atenta contra la dignidad o la integridad física de una persona y va a poner en peligro su empleo y su ambiente de trabajo también. Hay tres tipos principales de acoso laboral, que es el descendente, el ascendente y el horizontal. El descendente generalmente es desde un jefe hacia su subordinado. El ascendente es desde un subordinado a su jefe. Generalmente esto se da cuando las personas ascienden a puestos de jefaturas. Y el horizontal es de personas del mismo nivel laboral. Ahora, también tenemos que saber que dentro de los riesgos psicosociales existen tratos prioritarios hacia personas de grupos prioritarios, valga la redundancia. Es así que, por ejemplo, les voy a decir qué es la discriminación. Es cualquier trato desigual, exclusión o preferencia hacia una persona por la identidad de género, la orientación sexual, la edad, si tuviera discapacidad, si tuviera VIH, también puede ser por la etnia y por otras causas.
Y este trato desigual tiene que tener por efecto anular, alterar o impedir el pleno ejercicio de los derechos de la persona. Eso es la discriminación. Tenemos que saber que según la Declaración Universal de Derechos Humanos, se establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, por lo que no es justificable distinguir, excluir o tratar como inferior a nadie, independientemente de su condición. Y también la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 11, nos menciona que nadie podrá ser discriminado por las razones que ya les mencioné, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, sea temporal o permanente, o que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la ley, de los derechos, ya que la ley lo sancionará sancionará toda forma de discriminación. Y es así que, por ende, debemos conocer también qué es la inclusión social. Es el acceso de todas las personas a la educación, a los servicios de salud, a las oportunidades de trabajo sin discriminación. Y tiene como objetivo mejorar de manera integral las condiciones de vida de los individuos para ofrecerles las mismas oportunidades educativas, laborales y económicas que el resto de la sociedad. Y es así que en el espacio laboral de, existen prohibiciones de discriminación. Es decir, no podemos desvalorizar a nuestros trabajadores por habilidades o aptitudes, no podemos tampoco desvalorizarlos o divulgar su intimidad u orientación sexual, tampoco debemos intimidarles, hostigarles, tampoco debería existir segregación ocupacional y abuso en actividades operativas, es decir, que le pongo a hacer cosas que no le correspondieran o que no supiera hacerlas. Cualquier tipo de discriminación en procesos de ascensos laborales, eso no puede existir. Y tampoco puede existir cualquier tipo de agresión verbal, ya sea palabras inadecuadas o groserías, o cualquier tipo de agresión física, por ejemplo, basada en el género, en la edad, en las costumbres, en el idioma, en la orientación sexual, en el nivel de escolaridad. Eso no puede existir porque puede ser sancionado tanto por la empresa como por la ley. Por eso existe el lenguaje positivo, para tratar un poco de hablar con las palabras adecuadas y no generar ofensa hacia las otras personas. Por ejemplo, no se debería decir discapacitados o personas especiales, sino solamente se debe decir persona con discapacidad. No se debe decir el retrasado mental, el débil, el mongolito hacia una persona enferma, sino una persona con discapacidad intelectual. No se puede decir personas normales y anormales, por ejemplo, para distinguir en una persona con discapacidad y otra sin discapacidad. Se debe decir persona con discapacidad y persona sin discapacidad. Tampoco se debe decir el mutilado, el cortadito, el mocho, sino una persona con amputación. Es una forma más adecuada de dirigirse a las personas, más enfocada a las personas con discapacidad. Por eso es importante tener tolerancia, respetar las opiniones, las ideas y las actitudes de las demás personas. Tener un ambiente, tanto que tengamos el trabajo como tiempos de recreación, para poder despejar nuestra mente. También es importante vivir en paz, tanto en el trabajo como en casa, aceptando las diferencias de las personas y escuchando las opiniones del resto, así no sean acordes con las nuestras. Y ser un ser humano integral, es decir, tener hábitos saludables, como por ejemplo no fumar, no beber de manera excesiva, comer sanamente, y hacer ejercicio, eso es muy importante. Y como conocimiento, ¿cuáles son los grupos prioritarios? Los grupos prioritarios son los adultos mayores, los niños, niñas y adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, sea física, intelectual, psicosocial,
personas privadas de la libertad y personas con enfermedades catastróficas. ¿Cuáles son las enfermedades catastróficas? Son todo tipo de cáncer, principalmente. Y obviamente todas estas personas de grupos prioritarios y grupos vulnerables tienen derechos laborales especiales, digamos así. Por ejemplo, el derecho al trabajo. Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a un trabajo remunerado en condiciones de igualdad y no ser discriminadas en prácticas relativas al empleo. Los empleadores deben tener por lo menos un 4% de personas con discapacidad. Y obviamente el trabajo que se le asigna a esta persona con discapacidad debe ser acorde a sus capacidades. Y las personas con discapacidad, esto es bien importante, las personas con discapacidad gozarán de estabilidad especial en el trabajo. Es decir, que si una empresa despide a una persona con discapacidad que tenga un carnet de discapacidad mayor al 30%, o si usted tiene a su cargo a una persona con discapacidad, es decir, es un trabajador sustituto, será usted indemnizado con un valor equivalente a 18 meses de la mejor remuneración y obviamente la indemnización legal que le corresponda. También existe ya como empresa el protocolo de prevención y atención a casos de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia. Otra vez están con... Por favor, si me ayudan con el silencio del micrófono, gracias. Bueno, tenemos que saber que existe algo que dentro de los riesgos psicosociales que se llama acoso sexual. Este acoso sexual, así como el acoso laboral, existe el acoso sexual, es una conducta no deseada que es de naturaleza sexual en el lugar del trabajo que hace que la persona se sienta ofendida, humillada o intimidada. Y puede darse de dos maneras, como chantaje, cuando se condiciona a la víctima, que si accede a los chantajes, entonces le va a dar un beneficio laboral. Y otro es que puede presentarse como ambiente laboral hostil, en el cual la conducta de acoso puede dar lugar a situaciones de intimidación o humillación de la víctima, que generalmente le obliga a salir de la empresa. Es importante saber que tanto hombres como mujeres son víctimas o pueden ser víctimas de acoso sexual, no solo las mujeres. Y puede prevenir de los propietarios de las empresas, de los directivos o empleados con jerarquía más alta, de clientes, proveedores y compañeros de trabajo. Los comportamientos que se califican como acoso sexual pueden ser tanto puede ser física, como violencia física, tocamientos, acercamientos innecesarios, algo que se conoce que le mandan mano, verbal, comentarios y preguntas sobre el aspecto, el estilo de vida sexual, orientación sexual, o incluso mensajes de texto o llamadas de teléfono que pueden resultar ofensivas. Y también puede ser no verbal, es decir, que solamente haya sonidos, silbidos o gestos que puedan interpretarse de connotación sexual. Ahora, como empresa, tenemos que saber que Unicom promulga la igualdad. Todos los miembros de la comunidad de Unicom son tratados de manera equivalente y sus derechos serán respetados. Si existe una necesidad de alguna investigación de caso de discriminación, todos los empleados están llamados a cooperar. Y obviamente vamos a mantener confidencialidad relacionada con el proceso de investigación. Todos los empleados tienen el derecho de comunicar sus preocupaciones cuando el ambiente de trabajo no es el adecuado, sin miedo a represalias. El procedimiento de investigación de denuncias será confidencial y neutral. Y obviamente se prohibirá cualquier acción negativa en represalia por haber denunciado un caso de discriminación. Y todo empleado que haya evidenciado un caso de acoso, violencia o discriminación deberá denunciarlo para cumplir con la presente política. En Unicom manejamos un protocolo
de denuncias que ya vamos a enviar por correo para que lo puedan revisar. Y este es el formato que nosotros manejamos en Unicom para las denuncias. Aquí pueden poner su nombre y apellido, sin embargo también puede tomarse como anónimo. La evidencia, aquí se detalla la evidencia y el dato Ya de la está. denuncia puede ser si es acoso Chévere, entonces laboral corran, después o toda la información. sexual. O ya pasó. Por favor, Ya es, en ¿cómo silencio dice? los Como demás. si eso siempre nos pasa donde el Carlos Bustamante. Bueno, gracias. Y acá en los datos de la denuncia se va a poner si es acoso laboral o acoso sexual, una X, y el nombre del denunciado y el cargo. Y abajo es importante la descripción de la denuncia, es decir, lo que pasó. Se debe describir a detalle la situación ocurrida. Abajo se ponen las acciones correctivas, esto ya más lo manejamos nosotros junto con talento humano y la firma del denunciante igual. Si se manejara de manera anónima solamente se va a poner una rúbrica y nada más. Y la firma de quien recibe la denuncia. Las denuncias se van o se recetan generalmente aquí en el dispensario médico. Las recibe Karina o las recibo yo. Y obviamente, como les digo, se manejan de manera perfil bajo, digamos así. Se manejan con toda el sigilo posible. Como les dije, les vamos a enviar por correo el protocolo para que tengan conocimiento de cómo se lleva. Bueno, vamos a seguir con Karina, que nos va a explicar un poquito de cómo se llenan las encuestas para la evaluación de riesgos psicosociales. Buenos días con todos, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto, gracias. Bueno, estamos próximos a realizar nuevamente los exámenes periódicos. Les iremos notificando como el año anterior por grupos y los horarios en los que deben asistir. Vamos a manejarnos con la misma temática del año anterior, de realizar de una vez las encuestas tanto para lo que es el programa de riesgo psicosocial y también para el programa de lo que es la prevención del uso de alcohol y drogas dentro de los espacios de trabajo. Entonces, como este video también lo van a ver otros compañeros nuestros, voy a irles indicando a algunas personas que todavía no saben muy bien cómo llenar estas encuestas, cuáles son los pasos para llenarlas. Vamos a iniciar con el que es de riesgo psicosocial. Al inicio van a encontrar esto en la primera hoja de la encuesta, las vamos a entregar de forma física, si ya pueden, para que pasen por el dispensario desde las 6:30 hasta las 5 de la tarde para irles entregando, y que más o menos a finales del mes de abril ya tener nosotros recolectadas las encuestas de todos. En la parte inicial de este cuestionario van a estar unas breves instrucciones de cómo es el llenado. En la primera parte hay que llenarlo de esta manera, como dice aquí, la fecha que ustedes van a realizar ese cuestionario, la provincia se mantendría Pichincha, la ciudad Quito. Aquí en esta parte donde dice área de trabajo, sería bueno especificarlo de manera general, así como yo pertenezco a la parte de bombas, de mantenimiento, laboratorio, no, yo soy de la parte administrativa, yo de la parte de ventas, llenarlo de esta manera y aquí al lado donde dice administrativo operativo, solo marcar con una X si es que pertenece al área operativa y administrativa. De ahí en las otras partes vamos a encontrar el tema del nivel de instrucción, entonces pondrán si es que son de educación básica, tal vez las personas que se quedaron en el colegio, educación media, si es que terminaron el colegio bachillerato, y obviamente ya pues si es que son otros niveles, tercer nivel, cuarto nivel o otro, y si fuera el caso del otro, solo lo marca con una X, no es necesario especificar. También nos va a pedir antigüedad de años dentro de la empresa, entonces nosotros iremos marcando según el rango al que correspondamos, si hemos estado aquí en la empresa de 0 a 2 años, de 3 a 10, de 11 a 20, o si ya es mayor
o igual a 21. Y de igual manera hay un rango para establecer las edades del trabajador, como ustedes ven. Entonces, ustedes marcarán con una X dentro del rango de edad que se encuentren. Hay otra parte también que nos solicita y es la autoidentificación étnica. ¿Cómo yo, a qué etnia creo yo que pertenezco? Entonces, no, yo creo que pertenezco a una etnia indígena, no, yo me considero mestizo, montubio. Entonces, irán marcando igual con una X dentro de la etnia en la que ustedes consideran que están dentro de esa etnia. Y al afinar el género, si es que es masculino y femenino. Esta es la parte general como de los datos generales para la recabación de la información. Posterior a esto vamos a encontrar varias áreas que están así seccionadas por cuadros y cómo se debe llenar esta parte. Entonces, voy a coger como ejemplo esta que dice carga y ritmo de trabajo, una al azar, la que dice aquí, decido el ritmo de trabajo en mis actividades. Entonces, yo voy a elegir y voy a marcar siempre con X. Cada pregunta va a tener solo una X. Estos recuadros solo va a ser una X por cada recuadro. Entonces, decido el ritmo de trabajo en mis actividades. Entonces, ¿yo qué considero? Considero que yo sí decido mi ritmo siempre. Estoy completamente de acuerdo, es como decir, sí, siempre. Yo decido cómo hago mi ritmo en el trabajo. Parcialmente de acuerdo, sí, a veces no. Entonces, ese entraría dentro del parcialmente de acuerdo. Poco de acuerdo, no, casi yo nunca decido mi ritmo de trabajo. Y en desacuerdo sería ahí en cambio, o sea, no, yo definitivamente nunca decido mi ritmo de trabajo. Entonces, en base a cada pregunta y cuál sea su sensación en esto, si están de acuerdo, poco de acuerdo, muy de acuerdo, van a ir marcando con una X y así a lo largo de toda la encuesta. Esta encuesta sí es un poquito larguita, si es que llegan a tener dudas o alguna cosa que no esté muy clara en alguna pregunta, pueden acercarse sin inconveniente acá o nos pueden mandar una fotito por WhatsApp y decirnos a qué se refiere esta pregunta o ponerme un ejemplo y dónde más o menos estaría yo para calificar. Entonces nos pueden consultar. Esto sería en cuanto a la de riesgo psicosocial. De ahí tenemos también la de la OMS, que es una con la que nosotros trabajamos para el tema del programa de alcohol y drogas. Entonces aquí lo único que vamos a llenar en la primera parte de la hoja, en el número de participante vamos a poner el número de cédula, nada más. Y en la fecha, sí, la fecha que ustedes estén llenando la encuesta. Igual en la parte de aquí abajo hay una breve introducción y cómo se debe llenar, pero yo justamente les voy a explicar esta parte. La primera pregunta hace referencia al consumo de algún tipo de droga estupefaciente que no sea recetado por un médico, ¿sí? Entonces, y que alguna vez en nuestra vida, si haya sido por probar, yo que sé, en el colegio, solo una vez probé, pero de ahí nunca más, así haya sido una vez, se pondría la respuesta así, y si nunca, nunca de los nunca, sería no. Esta es en la primera pregunta. Entonces, por ejemplo, hace una pregunta en cuanto a tabaco, si alguna vez ha fumado tabaco, y ahí le pone ejemplo cigarrillos, habanos, tabacos de masticar, pipa, ¿sí o no? Así haya sido una vez, le marcaría así. Si nunca, nunca, no. Y así va hacia abajo como bebidas alcohólicas, temas de marihuana, cocaína, anfetamina. Si vemos aquí en la F, dice inhalantes y entre paréntesis está colas. Yo subrayé esto, ¿por qué? Porque a veces han habido confusiones y al momento que ven esta palabra colas, mucha gente piensa que es la cola, la gaseosa, una Pepsi, una Coca-Cola. Entonces, no. Aquí se refiere al tipo de pegamentos que son inhalantes, como cemento de contacto, esas cosas, ¿sí? Y en la parte de la G, igual lo subrayé porque, por ejemplo, ahí hace igual alusión a lo que son tranquilizantes, pastillas para dormir, que muchas personas lo pueden tomar, pero bajo una prescripción médica. Si es bajo una prescripción médica, si el médico lo recetó, iría en no. Esto es netamente para personas que solo autoadministran sin prescripción médica. Aquí hay dos partes importantes en la parte de abajo en el recuadro plomo, que dice, si contestó no a todos los ítems, es decir, si yo todito marqué no, hasta ahí llega la encuesta. No hay que continuar. Y si obviamente hay algún sí, vamos a seguir con el resto de la encuesta. Entonces, aquí dice, siga la pregunta número 2. Entonces, esa es la pregunta 2. Aquí sí ya hablan más de la vida cotidiana, por decirlo de esta manera. El otro era solo una pregunta si alguna vez usted probó esas sustancias.
Y aquí vamos a ir leyendo, cuando tengan ustedes las encuestas, en cada pregunta, qué es lo que les está preguntando para que en base a eso respondan. Y las respuestas se van a encerrar, como ustedes ven, como un círculo en base a lo que esté más acorde a lo que usted cree o dentro de qué área se encuentra. Entonces, pongamos un ejemplo. Dice, ¿con qué frecuencia ha consumido la sustancia que menciona en los últimos 3 meses? Entonces, aquí dice primera, segunda droga, entonces dice literal A, B, C. Entonces, ¿con qué frecuencia en los últimos 3 meses yo consumí cigarrillos? Me invento, yo fumo bastantísimo. Pero justo esos últimos 3 meses tuve COVID, entonces en realidad no fumé nada, entonces no fumé. Esos 3 meses no fumé, entonces sería nunca. Ah, no, sí fumé al menos unas 2 veces en todo el mes, entonces es como 2 meses. No, cada mes fumé en esos 3 meses, entonces cada mes. No, todas las semanas yo fumaba, cada semana. Y todos los días yo igual seguía fumando y sería diario, ¿sí? Pero se hace referencia solo a los últimos 3 meses. Yo digo, si usted fuma bastante y esos últimos 3 meses no fumó, ahí iría nunca. Entonces, va enfocada a lo que le está preguntando la cuestión de la pregunta. Y así va para bebidas alcohólicas, cannabis. Lo que sí, por ejemplo, en las que usted marcó en la primera pregunta, sí, esas son las que respondería en la parte de aquí atrás, porque se supone que usted nunca marcó aquí, yo que sé, nunca consumí cocaína, entonces es imposible que yo ponga que en los últimos 3 meses, porque estoy diciendo que nunca he consumido. Y así irán llenando el resto de preguntas. Aquí hay una parte que igual dice, si respondió nunca a todos los ítems de aquí, pase a la pregunta 6. Completa la parte de la pregunta 6, 7 y 8 y habrá acabado la encuesta. Entonces, todo depende de las respuestas que usted vaya dando. Eso en cuanto a este tema de los cuestionarios, como les digo, para que pasen retirando igual por el dispensario, para poder iniciar ya con el llenado de estas fichas y también poderlo tener listo para el día que iniciemos los exámenes ocupacionales, dependiendo del grupo. Adicional a esto, les voy a hacer como un recorderis súper rápido de lo que habíamos visto igual el otro año del tema de VIH y SIDA, que siempre es bueno mantenerlo presente porque es una enfermedad que mata a muchas personas a nivel mundial y es bueno conocer de esto para siempre estar preparados. Entonces, bueno, en general, siempre hemos escuchado lo que es VIH y de lo que es el SIDA, pero no siempre se tiene bien identificado qué es el uno y qué es el otro. VIH hace netamente referencia al virus. Y como ven ustedes ahí, tiene una traducción, son unas siglas, que es un virus de inmunodeficiencia humana. ¿Qué quiere decir? Que le afecta solo a los humanos este virus, que baja las defensas de esa persona y que obviamente es un virus. Y el síndrome, que es el SIDA como tal, que deriva del VIH, ya es la parte sintomatológica, la parte de la enfermedad, la parte donde ya el virus rompió toda esa protección del cuerpo y empieza a enfermarlo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. El VIH netamente el virus y el SIDA estaríamos hablando ya de la enfermedad. Se puede trabajar muy bien cuando una persona logra identificar a tiempo que tiene VIH. Entonces, al momento en que uno tiene VIH, puede evitar llegar a esa parte del SIDA, porque mucha gente cuando ya llega a la etapa de SIDA, a la etapa de la enfermedad, simplemente es como una cuenta regresiva, ¿sí? Cada vez se van poniéndose peor a pesar de la medicación y todo. Entonces, si uno logra frenar esto, es en la etapa del VIH, cuando se reconoce a tiempo que uno está contagiado. Normalmente para uno saber que tiene VIH, tardan varios años, entre unos 5 a 10 años, o hay personas que no tienen un buen sistema inmunológico e incluso pueden presentar síntomas en menos tiempo. Es más o menos, no en tiempos, pero funciona como el COVID. Usted puede tener COVID, contagia a mucha gente, se hace pruebas muy tempranas, no se detecta que tiene COVID, piensa que no tiene COVID y contagia. Y obviamente después de unos 7, 10 días, que ya empieza el tema de sintomatología, usted se da cuenta que tenía COVID y contagió a otras personas más. El VIH funciona algo así el virus, solo que los tiempos son más prolongados y obviamente cuando usted ya contrae esa sintomatología ya propia del SIDA, es bastante grave y como les digo ya simplemente es un poco enlentecer el tiempo, alargar el periodo de vida, pero ya no hay ni siquiera mucha calidad de vida, es más bien un retroceso ya a partir de que uno pues se puede decir tiene SIDA.
Como dice ahí, personas perfectamente saludables pueden tener el virus sin saberlo y pasarlo a otras personas. Justamente eso, a veces no se puede saber si es que no nos hacemos exámenes, si se toman en cuenta ciertas cosas que nos pueden llevar a contraer este virus, como por ejemplo, eh, una de las formas de contagio del VIH es a través de la vía sanguínea. A veces puede ser por transfusiones de sangre en lugares que no están reglamentados, podría decirlo así, que no son óptimos. Pasa mucho también en las personas que consumen drogas, sobre todo inyectables, y comparten jeringuillas. Entonces, son formas de cómo contagiarse y a veces también, pues, dentro del área médica, por decirlo de esta manera, con pinchazos, contaminación con la sangre de otra persona por heridas, por tocar justamente una aguja contaminada. La otra se la conoce que es la de madre a hijo. Normalmente incluso se puede prevenir si una mamá sabemos que es VIH positivo, el bebé en ese momento puede seguir siendo un VIH negativo. Normalmente este traspaso del VIH de la madre al hijo se da más que nada al momento del parto. Entonces, cuando ya se conoce que la mamá es VIH positivo, para evitar que el hijo salga VIH positivo también, pues ya se trabaja de otra manera en ese tema de parto para evitar que haya esta contaminación y que el bebé también pueda volverse VIH positivo. Y la causa mayor que se podría decir cómo se dan la mayoría de contagios es netamente por transmisión sexual, ¿sí? Normalmente, ahí como ustedes pueden ver la estadística, el 98% del tema de transmisión es por vía sexual. Y normalmente, como ustedes ven, ahí están los porcentajes. En mujeres es del 97% justamente por relaciones sexuales sin protección. Y en varones, pues están esos porcentajes dependiendo si es que es de hombre-mujer o entre hombres. Esos son los porcentajes de incidencia que suelen haber bastante en el tema de lo que es transmisión de VIH. Y hay que tener en cuenta que igual el tema de relaciones sexuales sin protección no solo nos puede volver propensos a enfermarnos de VIH, sino otras enfermedades de transmisión sexual igual. Aquí hay un recuadro muy rápido con imágenes de las formas en que no se transmite el VIH. Hace mucho tiempo no se hacía mucho énfasis en este tema del VIH y se volvía como un tabú. O sea, alguien tenía VIH, era por poco no te acerques, te puede contagiar el VIH, compartes la misma cuchara, el mismo café, te vas a contagiar, pero ya poco a poco se ha ido exponiendo un poco más cuál es la realidad de este virus, con el fin de que no se contagien más personas. Entonces, ahora ya sabemos que hay muchas actividades de incluso contacto que no genera un contagio de VIH. Hay familias de personas que han descubierto muy tempranamente, por ejemplo, que la mamá es VIH positivo y ha tenido hijos, esposo, y que ninguno más del núcleo familiar ha salido positivo ya en VIH porque ya empiezan a hacer el tratamiento antes de que el resto de personas se contagien. Entonces, incluso se puede hacer eso si es que uno logra detectarlo esto a tiempo. Sí, lo que les había dicho es un pequeño cuadro de cómo se contagia y de las formas en que no se contagiaría el tema de VIH. ¿Cómo se detecta? Hay varias pruebas para detectar VIH. Suelen ser netamente en sangre. Hay unas indicativas, unas que nos guían un poquito, así como las de COVID, que hacíamos las pruebas rápidas. Hay una similar para el tema de VIH, que es con una gotita de sangre. Se pone en este tipo de cassette que está aquí y ahí justamente nos va a marcar si es que es positivo o es negativo. En el caso de que fuera positiva esta prueba, pues ahí sí ya toca hacer otro tipo de exámenes para estar 100% seguros o descartar, porque estas pruebas son solo indicativas, como las del COVID. Si nos salían por ahí las dos liñitas de IgG, IgM, era como que posiblemente tenga COVID. Entonces ahí se la descartaba, como ustedes saben, como una PCR o cosas por eso. Entonces es algo similar. Igual cuando ustedes ven acá a abrir las fichas ocupacionales, si ustedes desean, pueden hacerse la prueba, nosotros tenemos aquí, o no necesariamente esperar tal vez a las fichas ocupacionales, pueden acercarse, nosotros lo hacemos, esto es confidencial, no se divulgan resultados, solo netamente entre la doctora, mi persona y el paciente, y de ahí nos sale, y dependiendo pues qué es lo que salga, ya se siguen otros ciertos protocolos para que ustedes puedan, o sea, hacerse más exámenes y ver si en realidad son pues VIH positivo o no.
Eso en general. Eh, el VIH, como les contaba, es el virus, no tiene síntomas, por eso es que las personas muchas veces no saben que son portadoras del virus y pueden contagiar a otras personas más. Funciona más o menos de esta manera en este cuadro. Por ejemplo, uno se contagia de las tres formas que les comentaba, de madre a hijo, vía sexual o vía sanguínea, pero como no se tiene síntomas, no se sabe que se está contagiado, entonces uno por ahí puede, por ejemplo, ya como que sospechar, si es que sabe que, ¿cómo pasa con el COVID? Parece que esa persona está enferma, capaz que sea COVID, capaz que me contagió. Entonces, hay un periodo de ventana, que es el periodo como las pruebas COVID que pueden salir negativo, pero no quiere decir que sea negativo, sino es un falso negativo. En el VIH ese periodo está entre 1 a 3 meses. Es decir, si es que yo tengo una alta sospecha y me hago la prueba y me sale negativo, no quiere decir que sea negativo. Es bueno repetir esa prueba posterior a esos 3 meses, 9 meses, para poder estar más seguro que en realidad ese negativo sí sea negativo, y ya como les digo, ya lo hacen con otro tipo de pruebas, ya no solo con el test rápido, sino por ejemplo se lo conoce como un test de ELISA, que ya toman una muestra de sangre con una jeringuilla y ya hacen otro tipo de estudio. ¿Qué es lo que pasa con estas personas que ya adquieren el SIDA, que ya son sintomáticos? Como el sistema inmune está tan deprimido, cayó bastante el sistema inmune, todas las enfermedades, por ejemplo, si a mí me dio una gripe y esa persona que tiene ya SIDA le da una gripe, esa gripe se puede convertir en una neumonía, en una bronquitis, le ataca mucho más porque ya su cuerpo no tiene esas defensas, no puede protegerse. Entonces todas las enfermedades que hay en el ambiente son oportunistas y atacan el sistema inmune de esa persona, y es por eso que se descompensan tan rápido. A ellos algo que les hizo mal, una bacteria que ingresó por la comida, a ellos las diarreas que les dan les deshidratan en una gran cantidad. Normalmente siempre están cansados, no saben por qué, pero es porque su sistema ya no tiene esa fuerza para reponerse. Suelen tener fiebre, sudores nocturnos, sudan bastantísimo, con bastante frecuencia. Como les decía, las enfermedades respiratorias son las más prevalentes y son fuertes. A veces salen manchitas en la parte del paladar, de la lengua, en la garganta. Y por lo general, pues siempre el desenlace en esta parte es la muerte. O sea, las personas que no lograron identificar a tiempo terminan muriendo. Y, o sea, es bastante fuerte el impacto ver de una persona normal, cómo su cuerpo se va deteriorando, pierde masa muscular. Entonces, siempre es bueno, o sea, hacerse como cuando uno se hace una prueba por si acaso, un coproparasitario, porque uno nunca sabe si puede tener parásitos. Es igual, es prevención. A veces está mal visto que a alguien le pidan una prueba de SIDA porque es como que chuta, ¿qué será? Pero no, hay que perder ese tabú, ese miedo, y más bien hacerlo como parte de un control, porque si por mala suerte llegamos a estar contagiados por A o B, sería bueno identificarlo a tiempo y no llegar a esta parte de SIDA y solo mantenerlo en el tema del virus, que se trabaja normalmente pues con retrovirales, el uso de preservativos, y esas cosas. Y como les digo, identificar a tiempo es lo ideal.